Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vámonos ahí en su material, página número 5. Página número 5 ahí en su material y seguimos con el estudio al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, y vamos a hablar en esta noche, vamos a hacer una recapitulación del capítulo 9 al capítulo 11, porque la semana pasada lo vimos de manera pues un poquito acelerada. Hoy vamos a tratar de verlo un poquito más detallado, hermano. Solo recordarles de que habíamos dicho que íbamos a leer los capítulos por lo menos del 1 al 12 para la fecha, para el día de hoy. Espero que lo haya hecho, y si no lo hizo, pues ya se le acumularon para el próximo martes 24 capítulos, porque el próximo martes tiene que leer del 13 al 24, si no lo ha hecho. Dijimos que vamos a tratar de leer el libro de Isaías durante las 4 clases, y perdón, eran 15 capítulos, porque son 15, 30, 45, 60, son 66, así de que 15 a 16 capítulos en la semana, son 2 capítulos diarios. 2 capítulos diarios, usted sale de eso en la semana, así es de que si lo ha hecho, bueno, bienvenido. Si no lo ha hecho, échele ganas, mi estimado. Échele ganas porque es muy importante que lo pueda tener por ahí, podamos ir conociendo, porque recuerde que solo vemos las bases acá, pero usted va a ir agregando lo demás. Ok, bueno. Capítulo 9 del libro del profeta Isaías. Capítulo 9 del libro del profeta Isaías. El capítulo 9 contiene uno de los pasajes más célebres porque dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso lo dice Isaías 9:6. Y esto se conoce como un anuncio mesiánico. Se le conoce como un anuncio mesiánico. Se describe que aun cuando la tierra estuvo en tinieblas, la luz resplandeció, y que el gobierno y la paz no tendrían o no tendrán fin jamás. Pero previamente se anuncia juicio sobre el pueblo que confía en la ira, en el ejército y no en Dios. El pueblo de Judá, para que el que fue escrito el libro del profeta Isaías, tenía mucha esperanza en el ejército que ellos tenían. Recuérdese que ellos eran conocidos como el pueblo del Dios de los montes y de los valles. Habían derrotado a los asirios, Dios les había hecho ganar esa batalla y su nombre había sido propagado, ¿verdad? Y su fama se había extendido como el pueblo de los montes y los valles. Ahora bien, en el capítulo 10, hermano, en el capítulo 10, y por eso usted debe de haberlo leído, solo quiero que vaya conmigo al capítulo 9 por si no los leyó. Por si no los leyó, lo vamos a leer ahorita una porción, capítulo 9. Vea cómo dice el título del capítulo: Nacimiento y reinado del Mesías. Entonces, por ende, el capítulo 9 del verso 1 al 7 está hablando de el Mesías. Este versículo sí nos habla directamente, no como Isaías 7:14, que espero que lo haya investigado, que espero que lo haya averiguado, mi amado hermano, porque yo esperé en la semana a alguien que me escribiera preguntando o comentando sobre el tema, ni sus luces, nadie. Así es de que yo dije, bueno, gloria a Dios, todo ha quedado muy claro y será una de las preguntas para el próximo examen, porque lo manejan muy bien con respecto a lo que es Isaías 7:14. Mi hermano Douglas, lo escuchamos. Buenas noches. Bueno, aprovechando que ya son las 40, ya debo estar ahí. Sí, pastor, dice que yo traté la manera de lo posible, de ver varias versiones bíblicas de la Biblia en cuanto al 7:14, y quizás, voy a leer una de ellas. Por ejemplo,
nos decía en ese 7:14, esta profecía fue dada por Dios como una refutación de los esfuerzos de Satanás, que obraba por medio de los reyes de Siria e Israel para derribar a Acaz. En otras palabras, sus esfuerzos para anular la promesa de Dios dada a David serán nulos. Entonces, a mí en realidad que el 7:14, porque dice, y concebirá y dará luz eh, un niño, ¿verdad? Entonces, que es una profecía mesiánica que se estuvo viendo también en la vida del Mesías, si no mal recuerdo. Entonces, me llamó mucho la atención. Yo sé que Dios es Dios y que Él ya sabe la historia de la humanidad, de todos los reyes, y como lo planteé la semana pasada, de todo lo que hemos venido viendo a través de las diferentes clases, tanto historia de la iglesia, la vida del Mesías, las fiestas del Eterno, y de todos los acontecimientos a través de la historia. Entonces, siempre la desobediencia del pueblo de Israel, y llegamos a Isaías, aquí donde acá se estaba reinando en esa época, eh, también averiguando, leyendo, en realidad que al meterse uno se queda, eh, como dicen, pachito, y a veces no se logra comprender, porque lo soy honesto, no logro comprender, uno quisiera entenderlo todo, y dice de que también el rey Acaz desobedeció al Señor. O sea que él, a pesar de que el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? Que, o Isaías, el profeta Isaías, confía en el Señor, pero él no confió, sino que trató la manera de ver como aliados. Entonces, no fue un gran rey él también, ¿verdad? Y otro que, entonces a mí lo que también hacía esa analogía de que ya era del pueblo de Dios, ya sabía que de la vara de Isaí tendrá un renuevo con su raíz y todo ese, de 11:1. Ya el Señor tenía planificado todo eso y Él es el que sabe llevar todo. Pero nosotros como humanos siempre nos desviamos, o sea, a través de la historia nos desviamos, aunque es como un hilo templado, ¿verdad? Yo me desvío, pero el Señor me vuelve a ese hilo. Entonces, yo quería hacer como una analogía de todo lo que dice ahí de la desobediencia de Acaz, y ahí mencionan también de un hijo de Isaías, de la Virgen que dicen es una joven. Entonces, entre más me metía, como que más me confundía. Igual eh, decía en otra Biblia, sin lugar a dudas, esta profecía es una de las más grandes, si no la más grande en la Biblia. En el hebreo, la palabra virgen es alma, que significa la Virgen, la única que jamás había o jamás será madre de esta manera. El hijo que nacería sería el Hijo de Dios. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Tal fue cumplido en Cristo, pero también, bueno, y no me quiero alargar, pastor, pero lo planteo al principio porque también para que nos aclare. Ahí decía de que, bueno, el pueblo estaba con un temor, el rey tenía miedo, pero no sé si ahí se apega también que Emmanuel, Dios con nosotros, a pesar de esa dificultad, a pesar de esa adversidad, a pesar de esa situación, siempre, no sé si se asemeja, que Dios iba a estar con el pueblo, ¿verdad? Eso así en forma general. Y saqué otra información, ¿verdad? También en Segunda de Crónicas, que decía, y aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros, o hijos. O sea, que siempre Dios iba a estar. Dios siempre iba a estar con el pueblo. Entonces, no sé si también tiene semejanza la profecía mesiánica que nos iba a venir un Salvador, Jesucristo, o si también se apega a la realidad del pueblo, que no desfallecer, siempre confiar en Dios, que Él, Emmanuel, Dios con nosotros, a pesar de lo que tengas de temor. A mí creo que ya me está fallando la conexión. Pero ya le volvió, ya lo escuchamos perfectamente. Uh-huh. Entonces, no sé si se escuchó, ¿verdad? Mi planteamiento ahí, pastor. Pero esa era como
y mis dudas, ¿verdad? Yo saqué otra información ahí. Igual dicen Romanos en Números 14:9, que yo lo saqué siempre de las analogías de la palabra de Dios. Números 14:9. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le temáis. Yo creo que tengo problemas con el internet, pero bueno, ahí me quedo. Pero le escuchamos nítido. Yo le logré escuchar muy bien. Ok, bueno. Y eso es lo importante, hermanos, de poder leer el libro de Isaías, y por eso yo les decía, lean. Porque nos va a ayudar a despejar muchas dudas, entre ellas esta. Porque hay muchos versículos que los hemos forzado, por decirlo así, a que vayan directamente al Mesías, sí y no. Porque hay muchos versículos de doble cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de este. Cuando Isaías escribe su libro, vaya, para comenzar, ¿cuándo fue escrito Isaías? 700 años antes. 300 años aproximadamente. Ok. No conocían de qué iba a venir un Jesús. Hablaban de un Mesías, no de un Jesús. Ellos nunca supieron el nombre. Y no todas las referencias que nosotros ocupamos como mesiánicas, por ejemplo, Génesis 3:15, Isaías 7:14, apuntaban originalmente, o cuando al profeta le fue revelado, apuntaban a Jesús. No lo hacían así. Ellos estaban hablando para un momento histórico, en el momento, que con el conocimiento de la teología amplia que nosotros hoy tenemos, podemos decir, esto es una profecía de doble cumplimiento, pero porque nosotros ya tenemos toda la Biblia. Cuando ellos la escribieron, cuando Dios se la reveló, no. Entonces, Isaías 7:14 está hablando de una joven que ya está apta, dice la Biblia, ya está apta para poder tener hijos. Y cuando ella conciba, esa va a ser una señal. Y ojo, vea lo que dice. Por tanto, el Señor mismo va a dar señal. ¿Señal de qué? De que está hablando el capítulo 7. ¿Quién era Acaz? ¿Quién era ese rey? Y por eso, ojo, anote lo siguiente, tarea para la próxima semana. Van a escribir en páginas aparte, ya sea en su cuaderno, en páginas de papel bond, o digitalmente, se lo acepto en Word, que usted va a escribir el nombre de los reyes de Israel. Va a escribir el número, o sea, cuántos reyes fueron, el nombre del rey, cuánto tiempo fue su reinado, y quiero que ubique los profetas de ese periodo. ¿Qué profetas estaban cuando estaba gobernando ese rey? Entonces van a ser varias columnas. La columna del rey va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí para abajo. ¿Cuántos son? El nombre del rey. Tercero, ¿cuántos años reinó? Siguiente columna, si fue rey bueno o fue rey malo. Y por último, ¿qué profetas estaban en esos años? Esa va a ser la tarea para la próxima semana. A más tardar el miércoles de la otra semana. Tiene a partir de hoy, hermano, usted puede investigar todos estos días. Si la quiere mandar con anticipación, muy bien. Pero el último día para entregar la tarea es el próximo martes. Entonces, ¿qué va a hacer? Los reyes del norte, los reyes de Israel. Yo ya le dije, cuando yo le diga Israel, usted ya sabe qué es Israel del norte. Ya aprendimos acerca de la división del reino. O sea, de que de un lado está Israel del norte y del otro lado está Israel del sur. Hermana Evelyn, escuchamos. ¿Quién ha apagado el micrófono? Yo le iba a preguntar que si eran todos los reyes, porque prácticamente son como 20 y
y 19. Buenos y malos, ¿verdad? Entonces, pero solo quiere los del norte. Para este martes, solo los del norte. El próximo martes me van a entregar los del sur. Si usted quiere entregar los dos de una, perfecto. Si ustedes quieren entregar los dos de una, perfecto. Pero para este martes, solo son los Reyes del Norte. Mili por ahí preguntaba, ¿lo recibe en Word? Sí, lo recibe en Word. Si usted me lo quiere mandar en formato Word, perfecto, manden. Ahora, yo le digo, yo como sugerencia, escríbalo. ¿Por qué? Porque eso lo va a tener en su separata. Ahora, si usted me dice, no, yo estudio en la computadora y ahí yo lo voy a tener siempre como referencia y como apoyo a la hora de cualquier cosa, dele. Va a estar muy bien. Va a estar muy bien. No hay ningún problema. Entonces, si usted me lo quiere entregar en formato digital, Word, perfecto. Va al archivo y me manda el archivo Word. Si lo hace en páginas de papel bond, hágalo bonito ahí, le tomo una fotografía y me lo manda. Ambas son recibidas de cualquiera de las dos formas. A mí lo que me interesa es que usted conozca quién era el rey y qué profeta estaba. Porque si yo le digo a Isaías, ¿qué profeta, qué reyes estaban reinando bajo el ministerio de Isaías? Entonces usted queda ahí como que, ¿y quiénes eran? ¿Y a dónde estaban? ¿Y si era rey bueno, era rey malo? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaba la cosa? Entonces, por eso es importante, hermano. Es importante que ustedes puedan hacer esa tarea para que se ubiquen qué rey estaba gobernando y que si era un rey bueno o era un rey malo. Para este martes, dijimos, solo los reyes del norte. Para el próximo martes van a ser los reyes del sur. Si usted quiere entregar los dos de una sola vez, bienvenido sea. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno. Avancemos entonces. Y lo que le quería decir rapidito esto. Entonces, como ellos no conocían la profecía completa, entonces ellos hablaban de un Mesías, más no sabían quién era. Y aquí Isaías 7:14 está hablando de algo que sucedió en ese momento. Hubo una virgen que concibió, hubo una jovencita que ya estaba apta para dar a luz. Sucedió. Vea lo que dice. Por tanto, el Señor mismo va a dar señal. Usted tiene que leer todo Isaías 7 para saber de qué está hablando. He aquí que la virgen, o sea, la jovencita que ya está apta para poder dar a luz, va a concebir y dará a luz un hijo. Y van a llamar su nombre Emmanuel. Emmanuel tiene un significado. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Porque el Eterno siempre ha querido hacer habitación en medio de su pueblo. Siempre. Lo había hecho durante tanto tiempo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, lo hizo desde personas hasta cosas inanimadas, por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo era una habitación de Dios. Él ahí habitaba su presencia en medio del arca del pacto. Cuando Jesucristo nace y dice, y el verbo se hizo carne, ¿y qué más dice? Lo demás. Y habitó entre nosotros, porque él siempre ha querido hacer habitación con el ser humano. Entonces, ahí es donde se ocupa la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Ok, avancemos, hermano. El capítulo 10 presenta un ay contra los que oprimen al débil. Ay de los que con decretos impíos dictan sentencia para privar de la justicia a los pobres. Y luego describe al rey de Asiria con instrumento del juicio de Dios. No obstante, se afirma que la acción de Asiria tiene un límite porque Dios está detrás de ella. Y quedará un remanente cuando el Señor termine toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, dirá, este es el remanente que el Señor llamó. Aunque la amenaza es enorme, la promesa de restablecimiento mantiene vivo el mensaje. Capítulo 11. ¿De qué está hablando? Vea lo que dice el título. Reinado justo del Mesías. Entonces, si el título nos dice eso,
es porque obviamente de lo que se va a hablar en el capítulo 11 es de el Mesías. Es del Mesías. Ok. Capítulo 11. Vea lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aprendíamos en la materia vida del Mesías que la palabra vástago es la palabra netzer. ¿Se acuerdan que lo vimos eso en vida del Mesías? Ok. ¿Y qué dijimos que era un netzer? Era un brote del tronco, solo que había nacido distante de él. No en el mismo tronco, venía del tronco, pero su raíz se había extendido y cuando había hecho cierto tiempo, brotaba. Venía de la misma raíz, pero no brotaba de la raíz, sino que brotaba más adelante. A eso se le conocía como un netzer. Dice la palabra que de la vara del tronco de Isaí va a retoñar un vástago, porque de Isaí, que aparece que es el papá del rey David, después de ese linaje iba a aparecer el Mesías. Ok, el capítulo 11 describe el brote que saldrá del tronco de Isaí, el papá de David. Y ya leemos el versículo bíblico. Este rey justo será impulsado por el Espíritu del Señor. Tendrá sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor del Señor. Leámoslo. Vea lo que dice Isaías. Vamos a leer versos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo eso iba a habitar en el Mesías. Todo lo que acabamos de leer, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Verso 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Sucedió esto ya? No. Entonces, ¿cuándo se cumple esta profecía? ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía, amados hermanos? Esta profecía del 4 se va a cumplir cuando el Señor venga, hermano. Cuando venga el Señor también. ¿No? Ajá. ¿Más o más amplio la respuesta? La segunda venida de Jesucristo, cuando sea la segunda venida, no el arrebatamiento, sino la segunda venida de Él. ¿Y qué va a venir a hacer la segunda venida? Se va a cumplir esa profecía que está en esos versículos. Correcto, lo que están diciendo es correcto. Vale. Cuando el Mesías venga, va a venir a establecer su reino. Dice la palabra de Dios
que él viene montado en un caballo blanco. Ojo, eso Apocalipsis es simbolismo. En el cielo no hay caballos, hermano. Jesús no va a venir montado en un caballo. Eso es simbolismo. Está hablando de que viene a establecer su reino. Entonces, cuando hablemos del reinado del Mesías, usted diga, porque la respuesta estuvo buena, no estuvo perdida, pero tienen que ser bien específicos. Tienen que decir cuando el rey Mesías venga a establecer su reino milenial. Porque el reino del Mesías van a ser 1000 años acá en la tierra. Amados hermanos, ¿alguien desconoce los eventos escatológicos, cómo van en su orden? ¿O los logran ubicar? Estoy haciendo esto como una prueba de diagnóstico, hermano, para saber en qué cosas me puedo ir rápido explicando o hay cositas que yo tengo que hacer pausa para irlo pudiendo explicar. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguien que desconoce el orden de los eventos escatológicos para poderlo explicar? No hay ningún problema. Hermana Carla Sosa, la escuchamos. Pastor, bueno, no sé si los demás compañeros ya cursaron esa materia, pero yo sí no los ubico, así sinceramente. Ok. No, esa materia no la hemos llevado, no hemos dado todavía profecía. Profecía bíblica es en el 4º año, pero por eso yo quiero saber cómo están ustedes en el conocimiento para saber qué tanto yo puedo avanzar, qué tanto puedo tirar ubicando los eventos o si hay que hacer una pausa. Estoy viendo 3 o 4 que dice por ahí que no se ubican y está muy bien. Muy Yo bien que me lo puedo digan, ubicar para un que poco. podamos entender. ¿Aló? Yo me puedo ubicar que el Señor viene por su iglesia, primeramente, viene por su iglesia, después va a la boda del Cordero. Cuando viene el Señor por su iglesia, va a los 7 años de boda de Cordero. Luego, después de esos 7 años, regresa, que es la segunda venida de Cristo, que todo ojo le verá, donde Él viene a establecer el reino milenial, como usted dice, y luego donde el falso profeta y la bestia es encadenado y echado al foso del abismo. Y de ahí es donde gobierna el Señor por la eternidad. Hasta ahí o llega. Vale, perfecto. Y esto no se lo voy a dejar como tarea, sino ya como un conocimiento personal, como conocimiento general, cultura general. No se vayan a meter a investigar uno por uno, no. Solo ubique, quizás en una línea de tiempo, los eventos escatológicos. Se los voy a decir para que usted después no se vaya perdiendo cómo los va a buscar. Ya me anoté. Ok. Vea. Mire. El primer evento que la iglesia está esperando es el arrebatamiento. Por eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. No diga el rapto, esa palabra no existe. Es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el evento primordial. Cuando la iglesia es arrebatada, suceden 2 eventos simultáneos. En el cielo se dan el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. En la tierra se da la tribulación y la gran tribulación. En el cielo hay 2 eventos, dijimos. El tribunal de Cristo o el bimá de Cristo. ¿Qué es eso? Eso es cuando los creyentes van a recibir sus premios por lo que hicimos acá en la tierra. Las coronas, de lo que habla la Biblia, las coronas. La corona de vida, la corona de ganar almas, etcétera, todas las coronas que hay. Entonces, el bimá de Cristo es el primer evento donde se nos entregan las coronas. Luego que sucede el bimá de Cristo, viene el siguiente evento que se conoce como las bodas del Cordero, donde Cristo se casa con su iglesia. Todo esto es simbolismo, hermano. No crea,
de que Jesús va a estar ahí arriba con una vestido de smoking y la iglesia todos vamos de blanco con velo. No, hermano, está hablando todo simbólico, de manera simbólica. Entonces, Cristo se casa con su iglesia, mientras acá en la tierra hay dos eventos, que esos sí van a pasar porque van a pasar. El primero de los eventos es la tribulación. ¿Cuánto dura la tribulación? 3 años y medio. ¿En qué consiste la tribulación? 3 años y medio de aparente paz, donde va a haber aparente paz mundial, donde el líder, que es el anticristo, va a gobernar y él es el hombre que viene a solucionar todos los problemas. Israel vuelve a levantar su templo y como ya hay paz, ya no va a haber problema con los musulmanes de poner su templo cerca de la mezquita donde ellos están, que es la cúpula de la roca. Cuando usted ve la foto de Jerusalén, no ha visto que hay una cúpula, hay una cúpula de oro. Y la gente le toma la foto y ¡ay, Israel, qué bonito! Hermano, eso es de los musulmanes, no tiene nada que ver con los cristianos. Nada que ver con el cristianismo, hermano. Y la gente pone la foto de Jerusalén y pone la cúpula de la roca. Eso es musulmán, hermano, no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, cuidado con eso. Entonces, ahí a la par van a establecer nuevamente el templo, el que está destruido desde el año 70. Después de los 3 años y medio, el anticristo dice, bueno, suspendemos los sacrificios, ya no va, exacto, la cúpula de Omán, correcto, la cúpula de la mezquita de Omar, suspendemos el sacrificio y ya no va a haber adoración para el Eterno, sino que yo voy a poner mi imagen ahí. Lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, lo hace el anticristo y pone una estatua de él. Y es donde los judíos no quieren. Y se rompe el pacto de paz. Y empieza el periodo conocido como la Gran Tribulación, donde va la persecución para Israel. Y donde vienen ya los terremotos, donde vienen las pestes, las enfermedades, las guerras, de lo que habla Mateo capítulo 24. Hasta ese momento se cumple Mateo 24. ¿Qué quiere decir con esto? Hermano, nosotros no estamos en principios de dolores. Ay, hermano, todo lo que está pasando está escrito, dice la gente. No, no es cierto. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales. No hay señales. Hay señales para la segunda venida de Cristo, pero para el arrebatamiento no hay señales. Entonces, no podemos decir que lo que nosotros estamos viviendo son principios de dolores. Eso es falso. Los principios de dolores van a ser hasta el periodo de la tribulación. Ahí esos, los primeros 3 años y medio, esos son principios de dolores. Viene el anticristo y gobierna y aparece todo lo que es la gran tribulación, donde la gente se va a querer matar, donde la gente va a querer huir, donde vienen todas las plagas que se mencionan, todos los sellos que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Finalizado los 3 años y medio, más los 3 años y medio, es decir, los 7 años, y cuando Israel ya no haya para dónde huir, porque ya todo el mundo está en contra de él, la guerra de Gog y Magog, dice que ellos ya no hayan para dónde recurrir y es donde aparece su Mesías. Por eso dice Apocalipsis 1:8, y todo ojo le verá, y aquellos que le traspasaron. Porque está hablando de ese momento donde su Mesías viene al rescate de su nación. Viene el Mesías y establece su reino. Derrota a todos aquellos que se estaban levantando en contra de Israel. Dice que los mata con el espíritu de su boca, con la palabra, y establece el reino milenial. ¿Para quién es el reino milenial? Para los judíos, porque a ellos se les prometió tierra, se les prometió templo y se les prometió un rey. Esas fueron las promesas que se les dio a ellos, promesas terrenales. Hay un micrófono abierto, si alguien me lo apaga, por favor, me ayudan. Y esa es la promesa para Israel. Venimos nosotros con ellos y gobernamos juntamente con Cristo durante 1000 años. 1000 años. Al comenzar el milenio, dice la Biblia que Satanás es atado. Pasados los 1000 años, Satanás vuelve a ser soltado, se da la guerra final
se destruye la tierra tal cual como existe ahorita, no va a volver a existir así nunca jamás. Y primero que eso se da el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco, dice Apocalipsis, y el cielo y la tierra no fueron más, no existe más esto. Se da el juicio del gran trono blanco, donde se abren los libros y donde las personas son juzgadas y enviadas al lago de fuego y azufre por toda una eternidad. Y habla también de un cielo nuevo y tierra nueva, muy distinta a la que nosotros conocemos, donde ahí vamos a vivir por toda una eternidad. Y ahí finaliza el evento escatológico. Comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con la eternidad, con la habitación donde vamos a vivir con Cristo y con Dios por toda una eternidad. Y ahí le fui desglosando los eventos escatológicos. Yo sé que le va a costar al principio ubicarlos, pero a medida que los va a ir escuchando, los va a ir ubicando. Y como va a quedar como tarea que los vaya poniendo en una línea del tiempo y dividiendo cómo se van separando, no lo haga más, no investigue más, no investigue qué significa cada uno. Si lo quiere hacer, hágalo. Pero para que no se me vaya a enchivolar, que eso es en salvadoreño, o sea, no se me vaya a confundir, solo ubique los eventos, divídalos. ¿Qué va a pasar el uno después del otro? Para que tengamos esa línea del tiempo. Ok. Ese gobierno del que habla Isaías, capítulo 11, versículo 2 y 3, va a ocurrir hasta que el Mesías establezca su reino milenial. Jesús vino acá y no estableció ningún reino. Él vino y anunció el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado y toda la cuestión. Pero él no vino a imponer ningún reino. No vino a establecer iglesia. No vino a fundar ninguna iglesia. No vino a formar ninguna organización. Y no vino a establecer un reino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era la casa de Israel. Él vino por los suyos. Vino a buscar la casa de Israel que se había perdido, porque se habían ido en pos de dioses ajenos. El Mesías bien trata de reunir a las dos casas, a la casa de Judá, a la casa de Israel, pero como ellos empezaron a rechazarlo, dice, más a lo suyo vino, más los suyos no quisieron nada. Entonces, como ellos rechazan a su Mesías, se nos da la oportunidad a los gentiles de poder entrar. Y es ahí donde usted y yo entramos. Y por medio de el ministerio de el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo se le conoce como el apóstol a los gentiles. Por medio de su predicación, por medio de su extensión, es que nosotros conocimos el reino de Dios y alcanzamos esa misericordia. Ok. Ya que dijimos eso, ubicamos entonces dónde ocurre Isaías capítulo 11 del 1 al 4. Avancemos un poco. Se dice que juzgará con justicia a los humildes, que destruirá la violencia, que el lobo morará con el cordero y que el mundo mismo será lleno del conocimiento del Señor. Todo esto está hablando del capítulo 11. Luego la recompensa se amplía. Acontecerá en aquel día que no se apoyará más ningún morador de Sión en el que lo oprime. Ahora bien, dice que así los capítulos del 9 al 11 muestran claramente la transición de juicio a esperanza, de tinieblas a la luz, del rey humano frágil al rey divino justo, de opresión a paz universal. Que todo eso va a ocurrir, hermano, hasta en el reino milenial. Ok. Capítulo 12. Capítulo 12 es himno de alabanza y el clímax de la esperanza. Si usted leyó los capítulos, usted puede ver que lo que se da ahí es únicamente, hermanos, lo que es la alabanza por la gloria del Eterno. No da mayor cosa, sino que habla del gane o de la victoria del Mesías. Por tanto, este capítulo, es decir, el capítulo 12, resume el movimiento de juicio, lo que ya había mandado, lo que está hablando Dios del juicio que venía, la purificación y la alabanza. Y sugiere que la salvación de Dios
no es solo para Israel, sino que para las naciones, todas las naciones que lo van a conocer, y ahí es donde entramos nosotros. Ok, el juicio sobre las naciones y la caída de Jerusalén. De eso es lo que vamos a hablar en esta noche, desde el juicio de las naciones y la caída de Jerusalén. Amados hermanos, ¿cuándo sucedió la primera deportación de Judá a Babilonia? 605 dijo. En el año 605, es correcto. Esa es la primera deportación, que ahí no se hizo violencia, solo se fueron a traer a los príncipes. Luego hay 2 deportaciones más que lo van a investigar. Le dije que los investigaran y si no se los dije, pues investiguen. Son 3 deportaciones en total. Con la última deportación es cuando se da la destrucción total de Jerusalén, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok, capítulos del 13 al 23, oráculos contra las naciones y juicio sobre Babilonia. Amados hermanos, ¿alguien sabe qué son oráculos o qué es un oráculo? Hola, hola. Como un profeta. No. Dios bendiga, Amén. hermano. Yo recuerdo eso, haberlo leído en las obras, que es como cuando, como parecido a una profecía, tal vez, como que dicen algo que va a suceder en un futuro. Exactamente. Sí, ok. Me recuerdo Exactamente. mucho a Edipo Rey. Ahí me aprendí esa palabra de, ¿verdad que sí? Exactamente. Y si Ok. también vieron la película la película 300, también cuando subían al templo, ahí estaba la mujer, iban a los oráculos, a las profecías. Ok. Entonces, cuando usted encuentra la palabra oráculo, está hablando acerca de profecías. Ok. En el capítulo 13 se presenta el oráculo contra Babilonia, es decir, la profecía contra Babilonia. Babilonia, que había sido instrumento de Dios por el juicio que iba a mandar a Jerusalén o el juicio que les mandó, y también sería objeto de su ira. Dios ocupa a Babilonia como verdugo de Jerusalén, pero eso no lo exime de que no lo iba a castigar Dios. Vea qué tremendo. Dios lo ocupa como verdugo, pero le dice, por haber maltratado a mi pueblo, también te voy a castigar a vos. Bien interesante. Ahora, veamos. Los capítulos del 14 al 23 contienen varios pasajes dirigidos a diferentes naciones. Babilonia, Asiria, Moab, Egipto, Siria, Damasco, Etiopía, Arabia y etcétera. Ok. Los que están acá, creo que la mayoría, no recuerdo, llevó conmigo la materia cultura y geografía bíblica. Y ahí en la geografía bíblica vimos los mapas. Usted tiene un material donde están los mapas. Entonces, sería muy interesante que usted pudiera sacar un mapa. Ya ponga ahí el mapa del mundo antiguo, y lo va a encontrar en internet. Y si no, ya voy a buscar uno y se los mando por ahí. Ahí me recuerda, hermano Douglas, por favor, de enviar ese mapa. Donde yo quiero que usted logre ubicar todas estas naciones, porque no es lo mismo que lo lea a que sepa dónde están. No es lo mismo que yo le diga, Moab, Egipto, Siria y Damasco, y ¿dónde están? Va? A ver, no sé, a ver dónde están en el mapa. Es como que mis hermanos, yo de aquí de El Salvador, le digo, bueno, hermanos, unos se fueron para Chalate, otros fueron para Santana y otros para La Unión. Ellos lo entienden perfectamente porque viven acá. Pero se los pregunto a mis hermanos de Argentina, se quedaron así como que a saber qué dijo. Es como que ellos nos empezaran a hablar de la provincia. Me ha sucedido que estábamos hablando con Willy y me dice, no, es que fíjese que de Corrientes y que no sé qué, y que no sé qué me está hablando, no sé ni dónde queda. No sé si yo soy de Argentina, sé que queda en una colita y que allá es la Patagonia, es lo único que sé. Y dónde queda Buenos Aires, por la novela Los Cebollitas. Pero de ahí por lo demás, a saber a dónde queda cada una de las cosas. Entonces, si yo no conozco el mapa, yo voy a quedar perdido. Entonces, es bien importante que ustedes puedan tener un mapa a la hora de este tipo de materias, que siempre lo pueda tener ahí, para que cuando hablemos de alguna de estas naciones, usted lo logre ubicar. Está en este lado, está hablando, y el profeta iba de tal lado a tal lado,
o la profecía iba avanzando de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Usted lo va a ir manejando. Ok. Dice que presenta una serie de oráculos o de profecías contra naciones extranjeras que describen su caída por la soberbia, la injusticia y por desafiar a Dios. Por eso les llegó el juicio, por su soberbia, por su injusticia y por desafiar a Dios. Un tema recurrente es que Dios usa las naciones para juicio, lo que le acabo de estar mencionando hace un ratito. Pero esas mismas naciones iban a ser juzgadas por Dios. Veamos el ejemplo de Babilonia. Babilonia es vista como agente del juicio, pero no queda exenta. Vea lo que dice el capítulo 13. Profecía sobre Babilonia. Le llegó el juicio. Otro tema es que la caída de estas potencias sirven como advertencia para Judá. Porque recuerde que le estaban diciendo, Judá, mira lo que está pasando con el mundo. Ya había caído Israel. ¿Qué año fue la caída de Israel, amados hermanos? En manos de los asirios. ¿Qué año fue? 722, si no me equivoco. Exactamente, el año 722. En el año 722 fue la caída de Israel en manos de los asirios. Entonces viene el Eterno y les dice, miren, ya vieron lo que les pasó a Israel. Y no quieren entender. Les voy a pegar a estas naciones. Judá, reacciona. Judá, reacciona. Si no, vea cuando usted castiga a sus hijos, si usted tiene más de un hijo. Y hubo uno que hizo una maldad y se lo suena, y si el hijo se está burlando o se pone a reír, o él, ¿qué le dice? ¿Querés que te pase a vos lo mismo? ¿Querés que te llegue el juicio a ti también, vea? O cuando usted va a justiciar a su hijo y usted lo encierra al cuarto y el otro está metido ahí viendo qué es lo que está pasando y abre usted la puerta. ¿Qué? ¿Vos también querés que te pegue? Y sale aquel corriendo, aquel no quiere que le pegue. Lo mismo estaba pasando advirtiéndole el Eterno a Judá. Mira lo que le estoy haciendo a estos y no querés entender vos. Y lo mismo te va a pasar. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Ahora bien, ojo con esto. Judá no quiso entender, sino que se confió de alianzas humanas y del poder militar, por lo que había estado sucediendo anteriormente. Que ellos se creían grandes porque eran el pueblo del Dios de los montes y los valles. Ellos dijeron, no, hombre, si Dios siempre nos va a defender. Como usted y yo a veces decimos, no me pasó nada la primera vez que pequé, pues lo puedo seguir volviendo a hacer. De repente, hermano, viene el golpe para nosotros. Estos capítulos también aparece la idea de un remanente, un residuo fiel, aunque no tan explícita como en los capítulos siguientes. Ok, entramos en materia. Caída de Babilonia. Capítulo 13, capítulo 14. Ojo con esto, hermano. La prominente frase, el día de Jehová, aparece nuevamente como un asolamiento del Todopoderoso y para tomar la tierra en soledad. Esto va de acuerdo con todas las descripciones del día de Jehová. Según la historia, los conquistadores de Babilonia son los medos, los medo-persas. Póngale ahí medo-persa, porque no lo fueron los medos. Fue la alianza entre los medos y los persas. Hay una materia, hermano. Hay una materia que nosotros queremos incluir en el seminario. Eso ya va a ser para posteriores años, que es la materia historia universal, para que podamos tener un conocimiento más amplio de todos los imperios mundiales, hasta de los imperios acá en Latinoamérica, ¿verdad? Que podamos conocer los incas, los mayas, los aztecas y toda esa cuestión. Es muy importante que también nosotros la manejemos y la conozcamos. Ahora bien, vea qué interesante esto. Según la historia, los conquistadores de Babilonia fueron los medos y los persas. Ellos tomaron la ciudad en el año 538 y el imperio medo-persa fue el que sucedió o el que siguió al imperio babilónico, lo cual por más de 2000 años ha permanecido en ruina. Hasta la fecha, hermano, Babilonia no es del todo habitable.
Hay ciertos lugares que siguen estando en ruina. Hay ciertos lugares que siguen estando desérticos, que es toda la zona de Irak, Kuwait y todo eso. Los medos eran habitantes de una ciudad o de una nación al noreste de Babilonia. Fue incorporada al imperio persa en el año 550. Los medos fueron incorporados al imperio persa en el año 550. Subráyelo esto, mano, para que no se le vaya a olvidar. Para que no se le vaya a olvidar. Aquí se compara al rey de Babilonia y ojo con esto, hermano, por favor, por favor. Cuando usted escucha, hermano, la palabra el lucero de la mañana, venimos y nos vamos directamente ¿con quién? Con el diablo. Es que él es el lucero de la mañana. Y satanizaron tanto, hermano, una alabanza de Adrián Romero que ocupa la palabra lucero y ya dijeron que el pobre hombre era satanista. Mire, yo por eso le digo, hermano, de verdad, así lo digo de corazón, usted ya como estudiante de segundo año del seminario, ya no caiga, hermano, en el sensacionalismo religioso. Usted ya no puede caer en ese tipo de juegos, hermano. Aparece por ahí un video también. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez una alabanza que dice, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema y quema. Si nunca lo ha oído, pues ahí se la vamos a mandar. Aparece un grupo de personas diciendo que esa alabanza era satánica, que era del diablo. ¿Por qué? Vea cómo asumen, hermano, cómo por eso sacamos no solo canciones, sino texto fuera de contexto. Empiezan a analizar y dicen, como un rayo cayendo sobre mí. ¿Quién es el único que ha caído como un rayo? Y empiezan ellos a analizar. Y dicen, el diablo. Porque Jesús dijo, yo lo vi como caía, como rayo. Entonces alabanza es del diablo. Y la gente está clamando y diciendo que el diablo le caiga. Oiga la tontera, hermano, cuando no puedo decir otra palabra. No es cierto. Y cuando nosotros escuchamos igual esa alabanza de Adrián Romero, de que dice, lucero de la mañana, creo que más o menos dice por ahí. Ya dijeron la gente, no, eso es del diablo. Para comenzar, amado hermano, quite el libro de Job, donde más se menciona al diablo en el Antiguo Testamento. La creación déjela a un lado. Cuando le habló, que no fue una serpiente, fue Nahash, significa aquel que brilla. Quite ese evento y quite cuando dice que los hijos de Dios llegaron donde el Eterno, entre ellos Satanás. Encuéntreme otro evento donde aparezca el diablo en el Antiguo Testamento. Es la iglesia, hermano, la que le ha dado más auge al diablo del que debe. No hay otro evento. Entonces, ojo con esto. El capítulo 14. Vaya conmigo, por favor, porque más de alguna vez va a escuchar una predicación de esto. Capítulo 14. Versículos 12 y 15. Amados hermanos, otra de las cuestiones que yo le suplico, por favor, vaya e investigue siempre todo lo que aquí se le enseña. Y lea, no se canse de leer, hermano. Porque usted como estudiante de teología no solo se puede quedar con lo que yo le digo, lee. Y con esto no le estoy diciendo que lo que yo le digo es de dudosa providencia. No, lo que yo quiero es que usted vaya y compruebe que lo que aquí enseñamos tiene base bíblica. Tiene base bíblica. Nosotros jamás vamos a enseñar algo que no tenga base bíblica. Nunca. Y le digo que vaya e investigue para que vea qué es el fanatismo religioso y qué es algo enseñado con base bíblica. Ahora bien, capítulo 14, versículos del 12 al 15.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La gente viene y agarra este versículo y dice, es el diablo. La caída del diablo. Yo le he dicho que para que primero enseñemos un versículo nos tenemos que ir a su contexto. ¿A dónde fue escrito? ¿A quién fue escrito? ¿Y para quién fue escrito? Le pregunto yo a usted en esta noche. Capítulo 13 y capítulo 14, el profeta Isaías, que es el autor, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿De quién estaba hablando? De Babilonia. No, de Babilonia. De De Babilonia. Babilonia. No nadie más. De Babilonia. Entonces, ¿por qué meten al diablo? Está hablando del rey de Babilonia. ¿Se puede aplicar como una profecía de doble cumplimiento? Sí. Pero aquí no se menciona el diablo, ¿no? En ningún momento. Lo que pasa es que a la iglesia le gusta ver y meter al diablo hasta en la sopa. Aquí no está hablando del diablo. Está hablando del rey de Babilonia, que lo compara con el lucero, hijo de la mañana. Vean lo que dice el versículo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Quién es el lucero, hijo de la mañana? Investiguemos, hermano. Mire, el lucero, hijo de la mañana, es un astro que los cananeos tenían por Dios, que había querido ponerse a la cabeza de los demás dioses. Esto es una historia, una leyenda babilonia. Ellos conocían un astro al cual le decían el hijo de la mañana, que es Venus, y una de las leyendas de ellos decía que este astro había querido ponerse a la cabeza de los demás dioses. Ese dios, según creían los cananeos, habitaba en un monte ubicado en un lejano punto en el norte. Con esta imagen, el autor Isaías tomó una leyenda cananea para, ojo con esto, para ridiculizar el orgullo y la arrogancia del rey de Babilonia, insinuando que así como cayó ese astro de la leyenda babilonia, de la leyenda cananea, de la misma manera iba a caer y ser derribado, así como aquel dios pagano. También encontramos una referencia en el pasaje sobre la caída del rey de Tiro en Ezequiel, que también la gente dice el diablo. ¿Se pueden comparar? ¿Se puede hacer una semejanza? Sí. Pero originalmente esto fue escrito para el rey de Babilonia. Entonces, si yo le llego a poner en su examen, ¿a qué se refiere el lucero, hijo de la mañana? Ya usted me va a poner la explicación que le acabo de decir. Se refiere a la leyenda de los cananeos, que había un astro que había querido ponerse a la cabeza de los demás dioses. Y que según creían, este astro habitaba en un monte ubicado en un lejano punto del norte. Isaías ocupa esta imagen o esta leyenda o esta historia para ridiculizar
el poder del rey de Babilonia y decirle, de la misma manera vas a caer vos. Amén. Ojo, desde ya se lo estoy cantando que es pregunta de examen. No me vaya a escribir. ¿Quién es el lucero de la mañana? El diablo. Que al diablo va a ir a parar usted, hermano. Okay. Venus. Tremendo. Ok, bueno. Dijimos que también habíamos encontrado una referencia, hermano. No, es que de verdad que hay gente. Como ya lo hemos oído y ya se nos ha metido, así le vamos a contestar, pastor. No Sí, se explique. es el diablo, pastor. Bueno. Ok, vamos con la profecía sobre Filistea. Ya dejemos un ratito en paz a los Babilón. Vámonos con la Filistea. Esta sentencia tiene que ver con Palestina. Hoy es comúnmente aceptado que el nombre moderno de Palestina deriva de los filisteos. Mire, otra de las cuestiones, hermano. Yo quiero que en esta materia se me ponga pila, no se me distraiga de nada. Porque aquí vamos a tirar una serie de información que usted la tiene que agarrar. Y yo le recomiendo que por lo menos la clase en YouTube la escuche 1 o 2 veces. Por lo menos, aparte de la que recibe en vivo. Que la vuelva a escuchar 1 o 2 veces. Pregunto, ¿ya vieron que está en YouTube la clase número 1 de profetas mayores? Sí. Bueno, ¿lo han visto? ¡Qué barbaridad! Bueno, valen mal. Entonces, ahí está. Yo me encargo trato de subirla la misma noche, hermano. La misma noche, para que usted tenga todo el tiempo de poderla escuchar. Entonces, yo tiro demasiada información y si usted la quiere grabársela todo en el momento, no va a poder. Entonces, trate de escuchar, trate de anotar lo más importante, bueno, que todo es importante, pero trate de anotar lo más importante. Y luego da una... No, esto no está en el material, por eso, porque si yo pongo todo esto, le salió un material de 300 páginas, hermano. Y es lo que no los quiero matar con tanta impresión, ¿vea? Entonces, yo le recomiendo que lo lea, que haga resúmenes, que subraye, que escriba lo más importante y que ubique. Vale. Palestina. A veces hemos escuchado y nos confundimos con tantos nombres. Bueno, le llaman Palestina, le llaman Israel, le llaman Canaán y todos están en el mismo lado. Y entonces, pues, ¿cómo es que se llaman? Ok, ubiquemos. Palestina. Se le llamó esa parte a la zona costera. Yo por eso le digo, necesito que por favor tenga un mapa. Necesito que tenga un mapa. Un mapa, y ahí me acuerdo, hermano Dula, del mapa del antiguo mundo y un mapa de Israel. Esos 2 mapas voy a enviar. Que ayúdenme por favor con eso, recordarme. Porque cuando yo les hable de Palestina, usted ya tiene que saber que está en la zona costera. Va a haber un momento en que usted va a andar aquí el mapa de Israel. No se le va a olvidar, ya va a saber ubicarlo. Si usted me ubica Jericó, yo ya sé dónde está, que está al lado norte, arriba del Mar Muerto. Ya lo ubiqué. ¿Dónde está Jerusalén? Está arriba de Moab. ¿Dónde está Palestina? Está en la zona costera. ¿Dónde está Tiro y Sidón? Hasta arriba a la de izquierda del Mar de Galilea. Yo ando aquí el mapa ya en la cabeza. Y de la misma manera usted lo va a andar. Entonces, después de tanto escuchar usted los lugares, usted se va a ubicar rápido a dónde es que queda. Ahora bien, con lo que es Filistea, que también originalmente a esa zona costera se le conocía primeramente como el lugar de los filisteos. Ellos ahí habitaban en esa zona, los filisteos. Después se les conoció a ese lugar como Filistina, porque era el lugar de los filisteos. Y luego los romanos le pusieron Palestina. Le cambiaron de Filistina a Palestina. De ahí fue donde salió el nombre. Ok. Ellos fueron los que ocuparon la parte sur de la llanura costera de Judá. Finalmente dieron su nombre a todo el país. Después todo se le conocía como Palestina. Esta carga, ojo con esto, esta carga está fechada alrededor del 727 antes de Cristo, el año en que Tiglat-Pileser, rey de Asiria, murió. Los filisteos se estaban regocijando porque la vara que los había azotado tanto tiempo había sido quebrada.
Pero el profeta les advierte que de la raíz de la culebra les saldrá basílico, ojo, ojo, les saldrá basilisco y su fruto va a ser algo volador. Y va a aparecer alguien, descendiente de Tiglat-Pileser, y que les iba a venir juicio. Ahí se los pongo. Tiglat-Pileser se le conocía como la serpiente, a Salmanasar, que todos estos son reyes asirios, como la culebra, y Sargón II como la serpiente voladora. Cada cual más cruel que su predecesor. Les dice el profeta, si para ustedes Tiglat-Pileser fue malo, los que vienen son peores. Los que vienen son peores. Y así sucedió. Salmanasar fue peor que Tiglat-Pileser y Sargón II fue peor que Salmanasar. Ahora bien, las crónicas de las cortes de estos reyes descubiertas y descifradas recientemente han confirmado abundante esta predicción. Las 5 ciudades filisteas cerca de la costa del sur de Palestina eran Ascalón, Asdod, Ecrón, Gaza y Gat. Vuelvo y repito, no se me vaya a frustrar de ver tanto nombre de personas, de reyes, de lugares, y el pastor Uribe nos está metiendo tanta información que salí más perdido que Adán buscando a la mamá. No, tranquilos, lo vamos a ir aprendiendo despacio, despacio. No me vaya a correr, por favor, despacio, tranquilo, hermanos, y esto no es de ir corriendo. Por eso les estoy dando esta forma, estos conocimientos, para que poco a poco lo va a ir manejando. Luego viene la profecía contra Moab. La profecía contra Filistea fue, viene alguien peor. La profecía contra Moab en el año 734 antes de Cristo. Por cierto, les mandé también ahí quién hizo la división, quién puso antes de Cristo, quién puso después de Cristo. Espero que lo hayan leído, hermano. Ahí se los mandé al grupo. No tengan silenciado el grupo, hermano, por favor. A saber cuando lo mandó. Un poco silencio, mucho molesta el pastor. No quiero estarlo viendo. No, mire, les mando únicamente información muy importante. Por eso hemos puesto que solo los administradores escriban, hermano. Porque a veces, cuando iniciamos el seminario, lo teníamos abierto. Y empezaba todo el mundo, Dios les bendiga, hermano, buen día, grupo, amén, amén. Se perdía la información, hermano, lo que yo quería enseñar. Entonces dimos no, solo los administradores, para que así el alumno reciba únicamente información de parte de dirección. Entonces es bien importante que usted tenga su grupo activado, hermano, porque lo único que va a recibir es información de acorde a lo que usted está estudiando. Ok. En el año 734, el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, había invadido Galilea y Jordania, amenazando así a Moab hacia el sur. El profeta refleja una gran compasión a causa de su inminente caída. Esta sección se cierra con una breve sentencia evidentemente pronunciada más tarde que la otra, en la cual el profeta predice de una manera definitiva la caída de Moab, la cual tuvo su cumplimiento en el año 711. ¿Cuándo cae Moab? En el año 711. Póngale por ahí el subrayo. Profecía contra Damasco. Todo esto, hermano, todo esto en su material, usted lo va a tener que ir con, creo que si no está, si lo tengo ahí, a ver, no, ok, este lo va a tener que ir escribiendo, escríbanlo por favor, escríbanlo, les va a ayudar a que puedan conocer, les va a ayudar a que puedan conocer, ok, avancemos. Ok, la profecía contra Damasco. Esta profecía se refiere a la alianza de Siria e Israel contra Judá. Isaías capítulo 7,
del 1 hasta el capítulo 8:4, y los versículos 4 y 6 continúan la profecía del versículo 1 al 3. La derrota de Israel sucedió en el 722, que ya le hemos mencionado varias veces y que es la fecha que usted no debe de desubicarse, cuando Samaria, su capital, fue conquistada por Asiria. Los versículos del 7 al 11 condenan la idolatría y los versículos del 12 al 14 aluden una invasión enemiga, posiblemente la desencadenada por Asiria. Ok. La profecía contra Egipto. En el primer periodo de Isaías, estas dos naciones eran gobernadas por el mismo rey. Por tanto, las tres sentencias que se encuentran en estos tres capítulos se consideran juntas y se refieren a las relaciones de Judá con Egipto. El motivo de esta intervención profética parece haber sido la llegada a Jerusalén de unos emisarios de Etiopía, cuyo 25ª dinastía gobernó en Egipto aproximadamente entre el 714 y el 687, coincidiendo en gran parte con el reinado de Ezequías sobre Judá. Los enviados propiciaban una alianza entre Judá y Egipto en contra de Asiria. El profeta les dirige algunas palabras elogiosas y los manda de regreso a su país. Alianza entre Judá y Egipto. No se podía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Egipto siempre había estado en contra del pueblo de Dios. Nunca ha estado a favor. Según inscripciones dejadas por Sargón II, que ya vimos que fue un rey de los asirios, entre los años 714 y 711, Egipto conspiró con algunos pueblos de Palestina para oponerse a la dominación de Asiria. Asiria estaba siendo el imperio, hermano, que estaba gobernando y quería conquistar todos estos, Siria, Damasco, Palestina, todas esas ciudades. Entonces, Siria era como el fuerte. Entonces, ellos se empezaron a unir. Los egipcios dijeron, bueno, hagamos alianzas estratégicas para que los asirios no nos ganen. La ciudad filistea de Asdod, centro de rebelión, fue derrotada por Sargón II en el 711, sin que Egipto acudiera a su ayuda. La acción simbólica de Isaías probablemente hizo que Ezequías, rey de Judá, desistiera de mezclarse en ese conflicto. Ok, profecía en el desierto, capítulo 21. Generalmente se relaciona esta sección con la destrucción de la ciudad de Babilonia en el 539 por las tropas de Ciro, rey de Persia. Pero algunos intérpretes consideraban que se trataba de una conquista anterior realizada por Sennacherib, rey de Asiria, en el 689. Desierto del mar, por mar parece entenderse aquí al Golfo Pérsico, y Babilonia se menciona explícitamente en el versículo 9. No se preocupe, hermano, que todo esto que le estoy poniendo ahí no crea que lo voy a decir que se lo aprenda de memoria para que le va a salir en su examen. No, tranquilo. Yo les voy indicando qué es lo que van a ir estudiando y qué es lo que no. ¿Por qué se los doy? Por cultura general. Porque es importante que los conozcan. Yo sé que usted no le va a ir a decir a los hermanos a la hora de predicar, ¿verdad? Y entonces, hermano, Tiglat-Pileser fue y conquistó a Damasco. Porque si nos cuesta entenderlo a nosotros, hermano, que somos estudiantes de teología, ahora imagínese a la congregación, y no estoy teniendo de menos a la congregación, pero no es lo mismo, hermano, que usted que esté estudiando, que ellos que no conocen. Entonces, ¿para quién este conocimiento? Para usted. Vuelvo y repito. Cada materia que usted recibe es una ficha de su rompecabezas. Son 16 materias, son 16 piezas que usted va a recibir. Que a la hora que complete las 16 materias, entonces usted va a haber armado completamente el rompecabezas. Ahorita, como usted solo ha recibido una figura, usted no entiende y no ve cómo encaja todo lo demás, ¿vea? Y en esta noche el pastor me dijo Tiglat-Pileser, me dijo Sargón, me dijo Salmanasar, me dijo esto, me confundió todo. Salí peor. Por eso le digo, no se frustre, hermano, tranquilo, tranquilo, no se me frustre, tranquilito.
Ok. Profecía sobre Duma y sobre Edom. Profecía sobre Duma y sobre Edom. Estos dos versículos son importantes especialmente por su aporte evangelístico. En la última parte del siglo VIII, la gente preguntaba al profeta, ¿qué de la noche? La repetición de la pregunta revela la urgencia y el temor. Después de un periodo de paz, habrá otro de guerra. La profecía parece indicar que aún no hay una revelación clara acerca del resultado. La profecía sobre Arabia. El comentarista Robinson explica que este breve oráculo como una súplica cordial a los temanitas para que den pan y agua a las caravanas de Danim, los que habían sido desviados por causa de las guerras de sus rutas normales de los viajes. Ahí le pongo unos nombres también para que los pueda investigar. Ahora, esto que yo le voy a dejar ahí, léalo como cultura general, léalo nada más, porque le va a servir para que usted se pueda ubicar. Y porque puede hacer que yo les pregunte, vea, sobre la profecía sobre Tiro, sobre la profecía sobre Edom, qué fue lo que pasó, pero yo les voy a decir exactamente qué es lo que les voy a preguntar. Si lo vemos todo completamente, hermano, nos echamos todo el año. Ok. Perdón, del capítulo 24 al capítulo 27 es una visión apocalíptica mundial y una esperanza futura. Los capítulos del 24 al 27 se concentran más en el juicio global, no solamente sobre una nación, y la esperanza de restauración. Por ejemplo, la tierra es descrita como devastada, los habitantes humillados, pero luego Sión se levanta y hay restauración, un banquete del Señor. Esta sección inserta dentro del rango del capítulo 13 al capítulo 39. Del capítulo 28 al capítulo 35, hermano, es la advertencia a Judá, su alianza con Egipto y la confianza en Dios. Ok. Estos capítulos se enfocan de nuevo en Judá. Se advierte sobre confiar en Egipto u otras potencias en lugar de confiar en el Señor. ¿Qué hacía el problema de Judá? Hagamos alianza con Egipto. Hagamos alianza con Egipto para que no nos pase nada. El profeta exhorta a Judá a abandonar su soberbia, su alianza política engañosa y volverse al Señor. Resumiendo todo lo que le he puesto ahí, hermano, todo un montón de diapositivas. Dios le advierte a Judá que si no deja sus alianzas con naciones paganas, entre las cuales estaban los egipcios, les iba a venir castigo. Ahí le resumí todas las diapositivas. Pastor, Mande. yo estaba leyendo y leí en el capítulo 20 y es de Etiopía, ¿verdad? De Egipto, donde los iban a llevar cautivos, pero el Señor daba una demostración a través del profeta Isaías, donde le mostraba que iba a andar, no me acuerdo cuánto tiempo anduvo él, descalzo y desnudo. Era Sí, parte es correcto, es parte de la referencia de eso, de lo que ellos iban a, de que ellos les iba a pasar, de qué es lo que ellos iban a sufrir. Entonces, para que la gente lo viera y pudiera entender, esto es lo que nos viene a nosotros. El profeta fue anunciando, porque acuérdense que para el judío la vergüenza más grande es la desnudez. Esa es la humillación más grande. Entonces, el profeta va y hace eso para decirle, esto le pasa y le va a pasar a ustedes como nación si no se compone. Ok, del capítulo 36 al 39 es un interludio histórico, la invasión de Asiria, la fe de Ezequías y la prefiguración del exilio babilónico. Los capítulos finales de este bloque del 36 al 39 son más narrativos. Relatan la invasión del imperio de Sennacherib, rey de Asiria, contra Jerusalén en el reinado de Ezequías. Vuelvo y repito, léalo nada más como por conocimiento. A medida que usted vaya leyendo el libro del profeta Isaías, va a ir entendiendo algunas cosas. En el capítulo 38, Ezequías se enferma gravemente, ora al Señor y recibe señal de sanidad y le extienden su vida. Yo sé que alguna vez han escuchado esa predicación, ¿verdad? De que mandaron al profeta a decirle, mira, ordena tu casa que te vas a morir. Y viene el rey, Ezequías, y va a hablar con Dios.
Y le dice, no, mira, perdóname, dame la oportunidad. El profeta apenas iba saliendo de la casa cuando vuelve palabra de Jehová y le dice, regresate. Y anda a decirle que le otorgamos más años de vida. Pero me acabas de decir que lo vas a matar. Sí, pero anda de regreso. Y decirle que le voy a añadir años de vida. Ok. En el capítulo 39, después de esta sanidad, Ezequías muestra sus tesoros a emisarios de Babilonia. Errorazo. Errorazo. Le enseñó los tesoros a quien no debía, a los babilonios. Mire, por eso le dejo la tarea de los reyes, para que se ubique quiénes eran, que si eran reyes buenos, eran reyes malos, qué es lo que estaba pasando. Entonces, Isaías profetiza que todo lo que hay en su casa y en la herencia de sus antepasados será llevado a Babilonia, y que algunos de sus descendientes serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Le resumo nuevamente el montón de diapositivas. Ya le confirmo. Eso quiero acordarme ahorita, que fueron 15 años. Fueron 15 años que se le añadieron. Ojo con esto. Es Judá el problema de hacer alianza con los egipcios. Y otro de los problemas que el rey hizo fue, le enseñó los tesoros a los babilonios. Y les dijo, no, hombre, si nosotros tenemos todo esto. Los babilonios no eran buenas piezas, hermano. Los babilonios no eran buena gente. Ellos ya estaban queriendo conquistar Jerusalén. Ahora, la pregunta es esta, la gente siempre me ha hecho esta pregunta, pero ¿y por qué querían destruir Jerusalén? Lo que pasa es que antes del imperio de Nabucodonosor de los babilonios, Judá o Jerusalén, o Israel, como le quiera llamar, más que todo Judá, siempre había sido considerado como una nación rebelde, una nación que no se querían someter a nadie, eran muy pleitistas. Entonces, ellos no se sometían a nadie, no querían que nadie los gobernara. Por eso cuando llega Nabucodonosor, primero entra despacio. Entró solo llevándose a los príncipes, a lo mejor de lo mejor, sin ataque. Pero al ver que los de Judá siempre eran pleitistas, siempre eran opositores a lo que ellos querían decir y no se querían someter al gobierno de Nabucodonosor, él da la orden y dice, vayan y destruyan todo, no dejen nada. Incendiaron la ciudad, se llevaron cautivo a todito, lo dejaron totalmente desolada y destruyeron el templo. ¿Por qué? Porque era una nación que no se quería someter. Esta profecía marca una transición, pastos tranquilos por un tiempo, pero la sombra del exilio se anuncia. Así que el fin de este bloque, del capítulo 1 al capítulo 39, da pie al siguiente, del capítulo 40 en adelante, que es más consuelo que restauración. Una implicación importante, aunque Ezequías fue un buen rey, incluso sus errores, mostrar sus riquezas, tienen consecuencias, la cual señala de la esperanza última no está en un rey humano, sino en Dios. Amado hermano, no confíe en nadie. No confíe en nadie. Yo le digo a mis alumnos NCN, no confíe en nadie. Hay personas en las que usted no puede confiar. La misma palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay gente con la que usted puede abrir su corazón, sí, pero hay cosas que no. Hay cosas que solo son con Dios. Hay cosas que solo son con Dios, hermano. Tenga cuidado con quien abre su corazón. Hay cosas que solo son con Dios. Y espero darme a entender lo que le voy a decir. Hay pecados que usted solo se los debe de confesar a Dios. A nadie más. ¿Por qué?